Pero vamos a la palabra. Efesios 5, versículo 32. Efesios 5, versículo 32. Desde el 31 para conectarnos un poquito con lo que vimos la semana pasada. Dice el Señor así, hablando a través del apóstol Pablo. Efesios 5, 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto con respecto a Cristo y la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. La expresión de este pasaje, hermano, esto es un misterio, llama mucho la atención. Cuando pensamos en algo que es un misterio, pensamos en algo, no sé qué te imaginas tú, pero pensamos en algo que es profundo, inaccesible, difícil de entender o que no se puede explicar fácilmente. Eso es algo misterioso, incluso algo que está oculto y que es difícil acceder. Eso es algo misterioso, ¿verdad? Por eso hablamos de que el mar es un misterio, porque hay muchas cosas que no se acaban de descubrir de lo que es el mar. A veces es difícil explicar. Cuando hablamos del universo y de lo más lejano del cosmos, es un misterio para el hombre, porque es oculto y es difícil de explicar todo lo que hay en el cosmos. La palabra dice que así es el amor de Cristo por su iglesia. Es un misterio. Eso quiere decir que el amor de Cristo por su iglesia es difícil de explicar. El amor de Cristo por su iglesia es complejo para entender, pero también por la conexión que hay en este pasaje, hermano, también es un misterio la relación entre esposo y esposa. Quiere decir que la relación entre esposo y esposa en un símil con Cristo y la iglesia es compleja, difícil de explicar. Si hay algo complicado en la vida del ser humano, es el matrimonio. Si hay algo difícil de descifrar, es el matrimonio. Es fácil casarse, pero es complejo explicar todo lo que un matrimonio puede ser. Por eso, hermano, quizá para la sociedad moderna es más fácil destruirlo. En vez de tratar de descifrar para que el matrimonio pueda cumplir su función de mejor manera, mejor lo destruimos, ¿verdad? Eso es lo que el mundo está haciendo. Cuando el apóstol Pablo, después de decir que es un misterio, esto es un misterio. Es un misterio profundo. No sé cómo diga tu Biblia. La NBI dice, es un misterio profundo. Todavía lo exacerba. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Y por supuesto que es un misterio profundo y complicado entender la unión de la iglesia con Cristo. Pero después, hermano, él vuelve a lo básico y dice, en todo caso, pon atención a esa expresión, en todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su marido. Esa es la conclusión del apóstol Pablo después de hablar de esa relación de sujeción mutua que debe de existir entre la esposa y el esposo. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Pues sí, hermano, la enseñanza de Efesios y de Génesis acerca del matrimonio es que hay una gran responsabilidad. Pero esa gran responsabilidad o esa mayor responsabilidad recae en el hombre. Porque el varón es la cabeza.
Así lo dice Pablo en Corintios. El varón es cabeza de la mujer y Cristo es la cabeza del varón. En el varón recae la autoridad establecida por Dios desde el principio de los tiempos. Y por tanto es en quien recae mayor responsabilidad. Hermano amado, nos guste o no, tú y yo tenemos la mayor responsabilidad en el hogar. Eso no significa que haya responsabilidad en la esposa. Eso no significa que también hay responsabilidad en los hijos. Por supuesto que sí. Pero la mayor responsabilidad, nos guste o no, recae en el varón. Mira, pon atención. Eva pecó. Tú sabes la historia. Pablo incluso dice a las mujeres: mujeres, les conviene estar bajo autoridad, porque temo que ustedes puedan volver a ser engañadas como la serpiente engañó a Eva. Entonces, hasta por protección, la mujer debe estar bajo sujeción. Les dice Pablo a las mujeres. Pero Eva come del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal y peca. Pero es interesante que ella no fue recriminada por Dios. Al menos no de manera inmediata. No fue confrontada por Dios. Porque en el momento en que Eva comió y dijo: wow, qué rico está esto, y su mente empezó a cambiar y su manera de pensar comenzó a cambiar y decir: me doy cuenta que no necesito al bueno para nada de Adán. Me doy cuenta que yo también me puedo empoderar. ¿Por qué no vino Dios a confrontarla? ¿No? Cuando Dios aparece en escena, es hasta que el responsable de cuidar el huerto también comió. Eso es muy interesante. Cuando Dios visita el Edén después de la caída del hombre, fue hasta que el responsable comió. No fue directo con el culpable material o inicial, no. Fue con el responsable, a quien había puesto por autoridad, a quien había puesto por cabeza de ese, no nada más de ese huerto, sino de esa familia. Dios vio a la mujer y dijo: lo que hizo está mal, lo que hizo es es un pecado, es una afrenta a la ley, es una afrenta a la santidad de Dios. Pero el responsable es su esposo. Cuando el esposo responsable no trató con su esposa, no corrigió a su esposa, no buscó la protección, no buscó la pureza incluso espiritual de su esposa, fue que Dios intervino. Génesis capítulo 3, versículo 9. Tú conoces ese pasaje. Quiero que lo leamos, hermano. Génesis capítulo 3, versículo 9. Dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? La versión de las Américas sencillamente dice: y Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No le dijo a la mujer: mujer, ¿qué hiciste? No, llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? ¿Cuál es tu posición? Ese ¿dónde estás? Me suena a mí como un ¿por qué no estás donde deberías estar? Te busqué en tu posición y no te encontré. Te busqué en el lugar que deberías estar y lo encontré vacío. Ahora yo pregunto: ¿dónde estás? Y tú sabes, hermano, la palabra dice que estaba escondido, ¿verdad? Estaba escondido, lleno de miedo. Pero la pregunta que yo quiero hoy que metamos en nuestro corazón como hombres es la pregunta que Dios le hizo al primer hombre.
¿dónde estás? Yo sé que es una pregunta difícil, es una pregunta incómoda, hermano. La pregunta de Dios que le hizo a Adán fue una pregunta difícil y fue una pregunta incómoda. Fue una pregunta dolorosa. Por eso estaba escondido. Por eso estaba atrás de los arbustos. Yo creo que hubiera preferido que hubiera venido Dios y le hubiera dicho: Adán, te voy a castigar, te voy a disciplinar. Pero la pregunta, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Adán? Y esa pregunta dura e incómoda es la pregunta que tenemos que hacernos hoy. ¿Dónde están los maridos fuertes? ¿Dónde están los maridos y los padres leales? ¿Dónde están los esposos y los padres que deben ser líderes? ¿Dónde están los padres que cuidan, que vigilan y que protegen a sus hijos? ¿Dónde están esos hombres que son o que deberían ser la columna vertebral de la familia, el marco de la estructura sólida para construir un matrimonio, para construir una familia, para edificar una sociedad? Esa es la pregunta, hermano, que implicaba el ¿dónde estás, Adán? Mi hermano, la voz de Dios resonó como el zumbido de una espada desenvainada cortando el aire. Con esa fuerza y con esa autoridad de Dios. Y cuando la voz de Dios resonó como una espada desenvainada diciendo: ¿dónde estás? Me imagino que quizá Eva levantó la mano y dijo: Señor, déjame explicarte. Y Dios, me imagino que le pudo haber dicho: Eva, discúlpame, no quiero ser grosero, pero estoy buscando al responsable. No tengo nada que hablar contigo. Tengo que hablar con el responsable de este desorden que estoy viendo. De una manera, hermano, similar, creo que hoy tenemos que venir a esta plática con la espada desenvainada. Y es una espada desenvainada, hermano, que está también puesta sobre mi garganta. Es una espada poderosa que está también puesta sobre mi garganta y que pende también sobre mi cabeza. Porque cuando yo vengo a hablarte, hermano, de esta pregunta tan fuerte y tan dolorosa que el Señor le hace al responsable de la familia, sé la gran demanda que significa. Estoy claro y consciente de la gran demanda que significa. Así que, hermano, cuando yo te hablo a ti como hombre, no pienses que estoy ajeno a entender que me estoy hablando a mí también. Yo soy parte de la jugada. Yo soy parte del problema también contigo. Y estoy muy consciente, hermano, muy consciente de mis aciertos y también de mis fracasos en el tema que hoy vamos a tratar o que ya estamos tratando. Consciente de mis aciertos y de mis fracasos. Pero al mismo tiempo conozco al Dios que predico. Sé quién es el Dios del que estoy hablando. Y tengo gran esperanza, hermano, de que el Dios que nos ha ayudado y nos ha instruido, nos ha capacitado y nos ha levantado por toda la vida, tengo esperanza de que hoy pueda hacer un impacto con esta espada que es su palabra bendita en el corazón de los que aquí estamos. ¿Dónde estás?, le dijo Dios a Adán. Hermano, ese es el llamado que quiero que taladre en nuestras mentes durante todo el mensaje del día de hoy.
Porque es una pregunta actual. No es la única, no es la pregunta que resonó en el Edén al primer hombre. Es una pregunta actual, pertinente a los hombres de hoy, hermano. Es una pregunta que nos es apropiada hacernos hoy a los hombres que se supone que tenemos a Dios por Padre, que se supone que tenemos a Dios por Señor, que se supone que queremos obedecer al Señor Jesús. Es una pregunta a los hombres de hoy que, debiendo estar buscando a Dios, nos hemos inclinado hacia nuestras propias metas, buscando nuestros propios logros, afanados por nuestros propios deseos y buscando la satisfacción de nuestros propios placeres, hermano. Mira, hermano, la mayoría de los casos de los hombres casados de hoy, la mayoría de los casos, vivimos en dos mundos. Vivimos en dos mundos. Por un lado, buscamos nuestros propios propósitos, buscamos nuestros propios planes, satisfacer nuestros propios proyectos. Pero por otro lado, estamos aislados de la familia, separados de la familia. Por un lado, somos hombres que viven fuera de casa, buscando nuestras metas personales, activos en nuestro propio mundo, haciendo negocios, trayendo la chuleta a la casa, cumpliendo con los proyectos que en la empresa o en el trabajo nos han trazado, activos en demasía, a veces hasta levantando la mano para hacer más trabajo. Cuando el jefe dice, hay trabajo, ¿quién lo quiere hacer? Y levantamos la mano, porque pensamos que en eso va a haber un posible ascenso, pero somos muy pasivos en el hogar. Parecemos leones en la calle, buscando a quién conquistar o qué meta superar. Saltando, brincando, corriendo para lograr atrapar la presa. Pero en el hogar parecemos perezosos, como esos animales trepados en el árbol, hermano, que para mover una mano la mueven a una velocidad increíblemente lenta. Hombres que son agresivos en las cosas del mundo, resuelven problemas, inventan todo tipo de cosas para resolver asuntos y ganar más dinero. Pensamos que ser hombre en el siglo XXI es ganar más dinero. Pensamos que un joven exitoso es el que tiene un buen traje, unos buenos zapatos, un buen carro, último modelo, y tiene un salario elevado. Retaladran las palabras del doctor Otoniel Ríos, a quien bendigo a Dios por haberlo conocido, hermano. Y él decía, hermano, muchas veces hay personas tan pobres que lo único que tienen es dinero. Personas tan pobres que lo único que tienen es dinero. Y eso es cierto, porque tener dinero y no tener a Cristo es como no tener nada. Tener un buen trabajo, tener dinero en la cartera, en la cuenta del banco, un fondo de ahorro, tener una casa propia, 5 casas propias, y no tener a Cristo, hermano, es la vida más miserable. No podemos nosotros ser hombres que pensemos o que modelemos que lo más importante para nuestros hijos es que ganen dinero. Si nuestros hijos ganan dinero y se alejan de Dios, debemos de sentirnos muy tristes. No estoy diciendo que no tenemos que buscar que puedan tener un buen trabajo, una buena carrera. Pero si en el camino de una buena carrera o de un buen trabajo ellos pierden su fe,
perdimos todo. Dios quiere y se levante una generación, y tengo la gran esperanza de que así sea, que se levanten jóvenes profesionistas, abogados, doctores, arquitectos, empresarios, pero con su fe sólida en Cristo, para que desde esas posiciones no solo ganen dinero, sino que puedan darle la gloria a Dios, y que si ganan dinero, con ese dinero bendigan y fortalezcan la obra de Dios. Si ganar dinero, si tener un negocio, si tener una empresa, es para que con eso que Dios nos da, hagamos que el reino de Dios siga avanzando, entonces vale la pena ganar dinero. Pero si ganamos dinero solo para nuestra vanagloria, para nuestro egoísmo, para la satisfacción de nuestros propios placeres, y nos olvidamos incluso de Dios, y pensamos que porque ganamos dinero me justifica para emborracharme, drogarme, meterme con mujeres, entonces hemos perdido. Ojalá nunca hubieras encontrado ese trabajo. Agresivos para resolver asuntos, agresivos para ganar dinero, agresivos para buscar formas innovadoras, agresivos para ser promovidos, para ascender en los puestos, para lograr cada vez tener mejor posición dentro de la empresa o del lugar donde trabajamos, anhelando siempre el ascenso, la promoción, en algunos casos buscando el prestigio, el reconocimiento del círculo donde nos movemos, el respeto de aquellos que nos rodean dentro de ese círculo en el mundo en el que nosotros nos movemos. Y hermano, eso es lógico y es entendible. Así está hecho el hombre. Es parte del diseño de Dios para el hombre. Dios diseñó al hombre para que fuera cazador, para que fuera conquistador. Esa fue la orden que Dios le dijo al hombre. Gobierna, sojuzga, cuida, protege, ordena, ponle nombre a los animales. Es parte de su diseño. Y por eso, hermanos, los hombres, hay algo dentro del diseño del varón que nos hace, a veces hasta parecemos que estamos urgidos por alcanzar nuevas metas. Pero en el hogar parecemos ratones, demasiado pasivos, indiferentes, irresponsables. Conquistamos a la mujer, cumplimos la meta, nos casamos, y como ya conquistamos toda la motivación, el impulso, la fuerza que pusimos para conquistar a esa muchacha, una vez que estamos casados ya cumplimos, sentimos que cumplimos la meta y nos olvidamos. Queremos un hijo, buscamos un hijo, tenemos un hijo o los hijos que podamos. Y cuando tenemos al hijo en nuestras manos, llenamos de orgullo, cargamos al bebé y decimos: qué orgullo, mi nombre, mi apellido, mi descendencia, qué orgullo. Para después entregarlo a la mujer y decirle: pues que Dios te ayude. Pero la cosa está peor, hermano, de lo que nos imaginamos. Porque estamos ante una generación de hombres jóvenes, solteros, que ni siquiera están pensando en casarse, que el casarse no está en sus metas y menos el tener hijos. Una generación, y las mujeres están igual, las mujeres jóvenes, hay una generación de muchas mujeres que están pensando igual, no piensan en casarse, o piensan en casarse, pero no piensan en tener hijos. De eso estamos hablando los miércoles, hermano. Porque, hermano, lo que se decía este miércoles es cierto. Podemos ser pro vida y decir: yo estoy en contra del aborto. Pero si una muchacha cristiana dice: yo soy pro vida, yo estoy en contra del aborto, pero piensas casarte y dices: ay, no, pero no quiero tener hijos, entonces tú no eres pro vida. Porque ser pro vida es decir: acepto el diseño de Dios, y el diseño de Dios es que el matrimonio, en términos ideales, es para tener hijos.
El que no se pueda por cuestiones de infertilidad o problemas de estrés o otro tipo de asunto, eso es otro paquete. Pero ser pro vida es decir, creo que Dios es sabio, y cuando Él dijo que nos unamos en matrimonio para tener hijos, creo que ese es un diseño sabio de parte del Señor. Entonces los jóvenes no piensan en casarse, son llevados por esta corriente egoísta de la autosatisfacción. ¿Y sabes qué es lo que está en la mente de los jóvenes? Y motivado por esta sociedad perversa y todos los medios y las redes y las películas, lo que están pensando es en tener compañía, no esposa, una compañía emocional o una compañía sexual. Buscar una compañía que emocionalmente o sexualmente me satisfaga, pero no me voy a casar con esa persona. Así que vamos, los jóvenes van de chica en chica, o las mujeres de chico en chico, huyendo siempre del compromiso matrimonial y de la paternidad. En el mundo, en la televisión, que es fantasía y perversión, pudiera entender eso, pero no en la iglesia del Señor. Entonces, hablando en términos generales, el liderazgo del varón ha fracasado. Y la raíz de este fracaso, ¿en dónde está? En que hemos abandonado, hemos dejado de seguir y de cumplir la responsabilidad que Dios nos ha encomendado como parte de nuestro diseño delante de Dios. Lo vuelvo a repetir, porque a veces cuando escuchamos algo que no es muy agradable, como que nos bloqueamos. Entonces repitámoslo de nuevo. El liderazgo del varón ha fracasado. Cuando yo veo a este montón de hombres, hermanos, rindiéndose al feminismo, yo digo, el liderazgo del varón ha fracasado. Cuando veo un montón de hombres, hermanos, que se rinden ante el feminismo y al movimiento LGTB, yo digo, el liderazgo del hombre ha fracasado. Y ha fracasado porque hemos huido a la responsabilidad del diseño de Dios que nos ha dado como hombres. Los hombres han pervertido el rol. Los hombres hemos pervertido la función conforme al diseño de Dios. Por eso hoy dice Dios otra vez, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Sabes a quién más le dijo Dios, ¿dónde estás? A Elías. ¿Y sabes cuándo? Cuando Elías se acobardó por una mujer feminista, una mujer que levantó la voz y dijo, es tiempo de empoderar a la mujer. Y esa mujer llamada Jezabel se empoderó y dijo, de mi cuenta corre que la cabeza de Elías caiga. Y Elías se llenó de miedo por ese poder feminista. Y se fue y se metió a una cueva. Y metido en esa cueva se deprimió, hermano, estaba deprimido. Y tuvo que venir Dios a decirle, ¿dónde estás? ¿Qué no te he yo llamado? ¿Qué no te he dado yo mi fuerza? ¿Qué no te he dicho que yo estoy contigo? Por eso Dios viene y nos dice hoy, ¿dónde estás? Hermano, me temo con todo mi corazón que muchos de nosotros estamos escondidos. Estamos apartados. Algunos llenos de miedo. Otros de vergüenza porque quizá abandonaron el hogar. No supieron cómo pelear por el hogar o no quisieron y abandonaron a sus hijas y se divorciaron, o a sus hijos o a su esposa y se divorciaron. Y ahora están avergonzados. Quizá otros más con indiferencia, pensando que esto no es importante, pensando que es una exageración religiosa. Quizá muchos llenos de egoísmo y diciendo, es mi vida, merezco ser feliz, esto es lo que quiero. En pocas palabras, estamos huyendo de nuestra responsabilidad. Mira, hermano, tú esto lo entiendes bien. Cuando las cosas salen mal en un equipo de fútbol,
Cuando las cosas salen mal y no se ganan partidos, el entrenador es despedido. Cuando en una empresa, hermano, la utilidad baja, se deja de ganar, deja de haber los resultados que se están esperando, se reemplaza al presidente de la compañía. Se busca otra mente y otro espíritu y otra persona que tenga ideas distintas. Esa es la naturaleza del liderazgo. Aún fue así en el principio, cuando falló el guardián del jardín del Edén, sencillamente fue expulsado. Eso es lo que Satanás quiere, que seamos expulsados. Pero bendita gracia que Dios nos dice, tú deberías ser expulsado. Pero por la gracia abundante de Cristo Jesús, estás aquí con la oportunidad de ser restaurado. Ahora, en el hogar, ¿quién es el responsable? El padre, el marido. Asumámoslo. Si no todo está bien en el hogar, la medida más grande de responsabilidad, hermano, recae en el hombre. Si las cosas van bien, la responsabilidad recae en el hombre. Si las cosas van mal, recae en las manos del líder, del esposo, del padre. Esto no nos gusta, a mí no me gusta, pero así es. Me duele, me pesa, pero así es. Nos guste o no, según el diseño de Dios y según la voluntad de Dios expresada claramente en las Escrituras, el hombre es la cabeza del hogar, es el líder, es el que lleva la responsabilidad del éxito o del fracaso del matrimonio, del éxito o del fracaso de la familia. Quiero leerte lo que un hombre cristiano escribió analizando la historia del hombre cristiano en la sociedad. Pon atención. Esto es una cita que quiero leerte acerca de la observación del hombre cristiano, no del hombre inconverso, del hombre cristiano en la sociedad. Te la quiero leer textual. Es solo un fragmento. Una serie de acontecimientos históricos, comenzando con la Revolución Industrial, han tenido el resultado neto de desestabilizar a los hombres de la verdadera función de la paternidad y el liderazgo moral de nuestra tierra. En un tiempo, el hombre fue la guía que siempre estaba presente en la familia, pero dejó la familia por la fábrica y el atractivo materialista que trajo la Revolución Industrial. Los miembros más numerosos y más activos de la iglesia, los hombres, quienes comúnmente debatían la teología en el mercado, con el tiempo se encontraron hablando de prácticas de negocio en la taberna. Los padres, que trabajaron duro en enseñar el valor de la cooperación a sus hijos, con el tiempo les dieron a sus hijos un ejemplo de competencia individual ilimitada. Los hombres, quienes en una ocasión enseñaron a sus hijos el respeto y la obediencia hacia la autoridad, llegaron a actuar viendo la independencia como una virtud nacional. Los hombres, quienes en el pasado tuvieron una mano activa en la educación de sus hijos, relegaron esta responsabilidad a un sistema de escuelas de gobierno dominado por maestras y patrones de aprendizaje femeninos. En el pasado fueron los líderes del progreso social y los hombres llegaron a ver la reforma social y los movimientos de misericordia como trabajo de mujeres. A lo largo del curso de 150 años, desde mediados del siglo XVIII hasta finales del siglo XIX, los hombres abandonaron su responsabilidad dada por Dios de tener el liderazgo moral y espiritual de sus hogares, escuelas y escuelas dominicales de la nación. Lo que vemos ahora
es el legado de la revolución industrial y lo que produjo en un mundo materialista. Lo que vemos ahora es la desaparición del marido cristiano, la desaparición del padre que cuida su devoción con Dios. Todo inicialmente por un propósito noble, la búsqueda de una vida mejor. Pero el padre cristiano dejó el hogar y comenzó a cultivar un mundo completamente independiente de su propia familia. Un mundo en donde el hombre desconectado de su propia familia conoce poco de lo que hace, si es que sabe algo. Las cosas han cambiado, hermano. Tú miras al pasado, en la historia, y tú ves que los hombres cristianos estaban dedicados a su familia. Muchos de nosotros crecimos con una serie que creo que fue buena por todos los valores que nos mostraron. En México se conoció como Los Pioneros o la familia Ingalls. El nombre original de esa serie es La Pequeña Casa en la Pradera. Pero esa es una serie, hermano, donde pone el centro en la familia. Una familia cristiana. Una familia que tenía por centro la importancia del hogar y de Dios en el hogar. Donde el hombre se involucraba para llevar dinero, para llevar sustento, para llevar provisión, pero también para proteger, pero también para vigilar, pero también para instruir a sus hijos. ¿Has visto esas películas, esa escena cliché del perro guardián, ese perro bravo que está cuidando la casa, pero los ladrones es tan fácil, avientan un buen filete, hermano, con veneno para ratas, o un buen filete quizá con algún tipo de droga para que se quede dormido el perro? Y el perro, atraído por el gran filete jugoso, hermano, come y se queda dormido o muerto, y entonces asaltan la casa. Nos han estado lanzando filetes a los hombres en forma de dinero, en forma de éxito momentáneo, en forma de sexo, en forma de pornografía, en forma de comodidad, y nos hemos estado tragando y nos han estado adormeciendo en el mejor de los casos. Por décadas Satanás ha estado destruyendo matrimonios, desarticulando matrimonios. Ha sido muy efectivo, porque cuando Satanás impulsa el divorcio a través de las ideologías, de los movimientos políticos, sociales, incluso tristemente hasta religiosos, favorece el divorcio. ¿Qué pasa? Deja mujeres solas. Y dejar mujeres solas significa dejar casas sin el guardián, dejar hogares sin el guardián. Hermano, la mayoría de estos niños que han sido robados, secuestrados, comprados, es de hogares donde no está el padre. Porque es escandaloso ver, hermano, escenas, ahí están, escenas de mujeres que están vendiendo a sus hijos. Venden a sus hijos porque tienen otros 3 que no pueden alimentar, entonces venden al más chiquito para poder ganar dinero y alimentar a los otros 3. Eso es terrible, hermano. Hogares con madres solas que tienen que dejar a sus hijos con la nana, ya no de la televisión, con la nana de las redes sociales. Y yo entiendo eso en un nivel social, pero también entiendo que ese no es el ideal de Dios. Pero peor aún, hermano, muchos padres que pudiendo ser los guardianes de su casa, porque viven con sus esposas, porque viven con sus hijos, están distraídos buscando sus propios deleites. Se supone que nosotros queremos ser hombres y mujeres de mente bíblica. Se supone que nosotros queremos ser hombres y mujeres cristianos, creyentes, que no venimos a la iglesia nada más para calmar nuestra conciencia, que no venimos a la iglesia nada más para tener un éxtasis espiritual y decir, wow, qué bien se sintió.
No, hermano, si fuera eso, hermano, estaríamos siguiendo a Cash Luna o estaríamos siguiendo a Maldonado. O seguiríamos en el mismo lugar donde estábamos hace años. Buscando solamente la catarsis mística de un culto de 6 horas. Pero no, se supone que le hemos puesto el nombre a nuestra congregación, Iglesia Bíblica de Jesucristo. Y si queremos ser una iglesia bíblica, es un llamado a ser hombres y mujeres de mente bíblica. Entonces tenemos que decir muy fuerte y claro lo que la Biblia nos deja ver. Hay un problema con los hombres, un problema profundo y serio, que lo vemos en nuestra situación social. Lo vemos en la apatía en las iglesias de los varones. Ya no es la revolución industrial, eso fue hace más de 100 años. Hoy, hermano, está siendo la comodidad de la tecnología que avanza y avanza. La explicación para la desintegración del liderazgo masculino es uno, no hay otro, hermano. Hoy, lo tengo que decir así, en esa sencillez, al mismo tiempo, confrontación. La explicación para la desintegración del liderazgo masculino hoy es el hecho de que los hombres ya no obedecemos la palabra de Dios. Ya no obedecemos la palabra de Dios. Somos unos flojos. Somos unos apáticos. Somos unos negligentes. A lo largo de nuestra sociedad, la mayoría de los hombres, hermano, en las últimas décadas no tienen idea de lo que dice la Biblia. Piensan que eso es asunto de los pastores, que eso es asunto de los ancianos, eso es asunto de los que enseñan. Y tristemente, ahora a veces ni los pastores ni los ancianos están leyendo la Biblia. Nos tragamos todo lo que dice un apóstol falso, fraudulento, en vez de verificarlo en lo que con la palabra de Dios. Buscamos más momentos místicos de éxtasis en vez de la palabra de Dios. Pensamos que el éxito de una iglesia es que esté llena, sacudiéndose todos, en vez de que sea el centro la palabra de Dios. Los hombres no están leyendo la Biblia. Y cuando la leemos y descubrimos lo que nos dice, no nos interesa seguirlo. Decimos, bueno, eso dice Dios. O eso dice la Biblia, pero yo pienso, pero a mí me parece, pero yo no estoy de acuerdo. Y metemos el yo creo, el a mí me parece, el yo quisiera, el a mí me gusta. Y en casos más extremos decimos, bueno, pero ¿qué dijo o qué dice otro autor o qué dice otro psicólogo o qué dijo fulano de tal? ¿Que no eres cristiano? ¿Qué no se supone que tu encuentro fue con Cristo dándole el señorío de tu vida? ¿Por qué entonces tendría que ser el Señor de tu vida cualquier otro autor, incluyendo cristianos? Porque los autores cristianos solamente son guías, auxiliares, pero no son la palabra de Dios. Como ya dijimos, hermano, en el mundo los hombres son fuertes, son agresivos, pero cuando se trata de su familia, nos encontramos con que han abandonado su responsabilidad para con sus mujeres. En el caso de los cristianos, han abandonado su virtud como varones de Dios. Y eso nos lleva, hermano, a entender por qué se ha abandonado la masculinidad. Y cuando se abandona la masculinidad, escucha esto, se abandona el liderazgo. Cuando se abandona la masculinidad, se abandona el liderazgo. Y esto es el resultado, hermano, de buscar fundamentar nuestra identidad
en el pecado, en la inmoralidad y en el hedonismo. El hedonismo es la búsqueda del placer propio. Hermano, tú no eres tu pecado. Tú no eres lo que tú haces mal. Tú no eres tu inmoralidad. Muchos dicen, bueno, es que ya estoy aquí metido, esta es mi condición, así soy. No, tú no eres eso. Ni tampoco eres tus placeres. Es que el mayor placer que tengo es mi carro, el mayor placer que tengo es mi trabajo. Si me quitan el carro, si me quitan el trabajo, ya no soy yo. Claro que sí eres alguien. Tú no eres eso. No fundamentes tu identidad en lo que haces ni en lo que te gusta. Si tú dejas tus placeres, tus pecados, tus gustos, sigue siendo el hombre de Dios por el cual Cristo murió, en quien confió para levantarlo y hacer su obra a través tuya. No dejes que tu mente y tu corazón te dominen con lo que la Biblia dice que debemos de pelear. Mira lo que dice primera carta de Juan, capítulo 2, 16. Primera de Juan 2:16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene de Dios, sino del mundo. Así que, hermano, aunque la pasión de la carne te llene temporalmente, aunque la pasión de los ojos te llame la atención y te sustraiga, y la arrogancia de la vida, aquellas cosas que parecen que te hacen sentir importante, eso no proviene de Dios. Por lo tanto, tú no eres eso. Ahora, quizá tu matrimonio está lejos del ideal de Dios, porque tu liderazgo ha fallado. Si nuestro liderazgo ha fallado y nuestro matrimonio y nuestra familia está fuera del ideal perfecto de Dios, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a encontrar? Problemas, desorden, caos. Mira lo que dice Nehemías capítulo 1, versículo 3 y 4. Nehemías capítulo 1. Nehemías 1 dice, versículo 3. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén está derribado y sus puertas quemadas a fuego. Versículo 4. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que le aman. Te ruego, grande y temible, que guardan sus mandamientos. Esté ahora atento a tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Si queremos revertir el asunto, hermano, hay que cambiar las cosas. ¿Dónde comenzamos? Empecemos entendiendo y asumiendo nuestra responsabilidad. Lo repito, empecemos entendiendo y asumiendo nuestra responsabilidad. El corazón del hombre, hermano, del hombre de Dios, cuando ve el caos y cuando ve el fracaso, no va a poder avanzar a menos que entienda su responsabilidad con su esposa y con sus hijos. Asumamos el bienestar de nuestros hijos y de nuestra esposa a nivel físico, emocional, espiritual. Ahí es donde debemos comenzar. ¿Cómo están las emociones de nuestros hijos? ¿Cómo está su necesidad física?
¿Cómo está su relación con Dios, su comunión espiritual? Comencemos ahí. No debes pensar que, y también las mujeres, no deben pensar que todo debe de comenzar con que el hombre se haga perfecto. Todo debe comenzar con que el hombre busque revolucionarse de tal manera a través de la oración que se haga infalible. ¿Dónde debe comenzar? Pudiera pensar la esposa y pudiera decir que me adivine el pensamiento. Las cosas van a mejorar si él me adivina el pensamiento. No, ahí no va a mejorar. O quizá tú como hombre piensas, es que todo va a mejorar cuando yo deje de ser lo que soy y haga todo de manera excelsa. Así que voy a suplir de manera loca, de manera desmedida, todo lo que materialmente necesitan mis hijos y mi esposa, para que entonces tenga una imagen de que soy mejor. No, hermano. Bajemos un poquito la presión, bajemos un poquito la exigencia. Comencemos aceptando nuestra responsabilidad como líderes en el hogar. No importa cómo esté tu matrimonio. Yo no sé si tu matrimonio está golpeado o está un poquito agrietado o tiene ya por ahí algunos hoyos o quizá ya está derrumbado o como dice Nehemías, con las puertas pasadas a fuego. Nehemías escuchó la terrible situación de su ciudad. Una ciudad que por cierto no conocía porque él había nacido en la deportación. Nunca había ido a Jerusalén, pero él amaba a Jerusalén. Y cuando escuchó lo mal que estaba, asumió su responsabilidad. Mira qué cosa. Él no era responsable de manera directa, pero él dijo, sí, yo soy responsable porque yo no he orado por Jerusalén. Soy responsable porque yo no he visitado Jerusalén. Soy responsable porque nunca he ido a poner un tabique a Jerusalén. Sí, soy responsable. Mis ancestros, mis antepasados hicieron mal las cosas, pero yo no me voy a justificar en mis ancestros. Yo no voy a justificarme diciendo, bueno, es que yo soy así porque mi papá era así o mi abuelo era así. Yo no me voy a justificar diciendo, necesito una administración al alma para que mis ancestros dejen de ser como eran. No, tus ancestros ya se murieron. Lo que hicieron bien o mal darán cuentas, pero eres tú y yo los que estamos aquí frente a esta sociedad, frente a este mundo tan perverso y con una familia que le ha alcanzado el fuego del mundo. Aceptó su responsabilidad y después oró, ayunó, buscó a Dios, fortaleció su vida espiritual. Dice que lloró. Hoy es día de llorar por nuestra familia. Hoy es día de lamentarnos por la condición de nuestras familias, de nuestros hijos. Pero no podemos estar llorando toda la vida. Después se levantó, montó su asno y se encaminó a Jerusalén y comenzó a poner manos a la obra. Hermano, esto no es algo místico. Esto no es magia. ¿Qué va a hacer el pastor? Va a mover sus manos y va a temblar y va a proclamar y va a decretar. No, esto no es de decretos. Esto no es de oraciones mágicas. Esto es más práctico. Esto es algo muy práctico porque el verdadero evangelio es muy práctico. A muchos no les gusta este evangelio, hermano. Prefieren el evangelio místico. Aunque hay un misticismo santo, hermano. Eso yo creo que hay un misticismo santo, pero todo pensar que es como mover la mano mágica es muy práctico. Si vamos a llevar de regreso a los hombres al liderazgo que Dios quiere, tenemos que comenzar en la familia. Tenemos que comenzar en el hogar. Vamos a comenzar asumiendo nuestra responsabilidad que Dios nos ha dado. Somos hombres cristianos. Somos hombres cristianos.
Somos hombres que queremos recuperar la posición que Dios nos ha otorgado a través de Cristo Jesús. Así que reconozcamos nuestra responsabilidad y pidamos perdón porque hemos fracasado. Pidámosle perdón a Dios. Miren, y aunque está tu esposa junto ahí, y tu esposa y mi esposa merecen que les pidamos perdón, el primer perdón no es a ellas. Porque el fracaso como hombres no es a nuestras esposas a las que les hemos fallado. Te equivocas. Y tú, hermana, también te equivocas si piensas que tu esposo te ha fallado a ti. Porque tú no eres el centro del hogar. El centro es Cristo. Y cuando un hombre ha fracasado en su matrimonio, es porque dejó de ver a Cristo. Porque es Cristo el que te enseña a ver a tu esposa como Él la mira. Asumamos nuestra responsabilidad. Reconozcamos nuestro fracaso. Pidamos perdón porque hemos fallado como esposo y hemos fallado como padres. Y luego levantémonos y comencemos a fortalecernos en el Señor, dando los pasos que necesitamos para trabajar en el bienestar físico, emocional y espiritual de nuestras esposas y de nuestros hijos. Te aseguro que esto es más importante que cualquier éxito que puedas tener tú en tu vida profesional o en tu vida laboral. Es más grande el éxito que puedas tener en tu hogar. Yo no sé, mire hermano, yo tengo muy claro que no hay jubilación para los pastores, no hay jubilación, no hay un retiro. Pero nada me garantiza que yo voy a poder predicar el próximo domingo. Nada, absolutamente. Y el día que yo ya no pueda predicar, el Señor levantará, porque Él tiene, como le dijo Elías, tengo 7,000 que no han doblado rodilla ante Baal. Y el Señor tiene 7,000, hermano, para poder levantar un pastor. Pero no hay 7,000 esposos para mi esposa. Así como no hay 7,000 esposos para tu esposa. Ni hay 7,000 padres para mis hijos, como no hay 7,000 padres para tus hijos. El día que tú en tu empresa ya no puedas ir, o te corran o te liquiden porque ya cumpliste el tiempo necesario, o te jubilen porque ya cumpliste todos los años de servicio, van a poner a otro. Es más, ya hay algunos que se están haciendo agua a la boca para que tú renuncies o para que tú te jubiles. Pero no hay nadie que se haga agua a la boca para cuidar a tus hijos o para atender a tu esposa. Esto es mucho más importante, hermano. Por encima de tu carrera, por encima de tu trabajo, por encima de tu ministerio, inclusive por encima de tu buen testimonio. Muchos estamos cuidando el buen testimonio. Que vean que somos un buen matrimonio. Y por eso nunca venimos delante de Dios diciendo, he fracasado, estoy necesitado. Que vean que tenemos buenos hijos. Y le decimos a nuestros hijos, pórtate bien en la iglesia para que vean que sí eres cristiano. Y si tu hijo no es cristiano, ¿qué? ¿Hay algún problema? Dios tiene un plan para nuestros hijos, hermano. Pero queremos cuidar el buen testimonio por encima de tu buen testimonio. Peor o mejor aún, si tu hijo no es cristiano, pues más deberías trabajar para que llegue al conocimiento de Dios, aunque la salvación es del Señor, Aquí nadie se va a salvar porque tú seas cristiano, tus hijos se van a salvar, la salvación es del Señor, pero Dios nos ha dado una obligación de hablar, de enseñar, de instruir, de disciplinar conforme al Señor. Y en todo eso el Señor puede alcanzar la vida de nuestros hijos. Pero a veces queremos cuidar el buen testimonio y pensamos que nuestros hijos son la extensión de nuestro buen testimonio. De ninguna manera, deja de ponerle carga a tus hijos.
Tus hijos se estarán desarrollando su propio testimonio delante de Dios y delante de las personas, su propio testimonio. Y nosotros debemos entender que los hijos de todos los que estamos aquí están en una formación de fe, en una formación de relación con Dios, en una maduración de servicio y de crecimiento espiritual. Pero si tú, por cuidar tu buen testimonio, pones carga sobre tus hijos, en vez de reconocer que no es el buen testimonio tuyo, sino realmente lo que tus hijos necesitan como padre, estás en un problema. Entonces, hermano, necesitamos reconocer nuestra responsabilidad. Tengo que decir esto último. ¿Y cuál va a ser tu motivación? Si no digo esto, hermano, el tema está incompleto. ¿Cuál es tu motivación para ser responsable? Porque una motivación tienes para hacer todo lo que haces. ¿Cuál es tu motivación para trabajar? Pues que te van a pagar al final de la quincena, quizá. O que estás haciendo méritos para ver si puedes acceder a un mejor puesto. Hay una motivación. Qué lástima que nuestra motivación cuando venimos a la iglesia no es dinero, ¿verdad? Fíjate, estoy hablando como un loco. Esto es locura lo que estoy diciendo. Porque si nuestra motivación fuera dinero o un mejor puesto, esto estaría lleno. ¿Cuál es nuestra motivación para congregarnos? Yo me pregunto si los que no vinieron hoy, por las razones que sean, mañana van a dejar de ir a su trabajo. Por las mismas razones que no vinieron hoy. Pero ¿cuál es nuestra motivación para ser responsables de nuestro liderazgo? Para ser responsables de nuestra posición en nuestro hogar. ¿Cuál debe ser nuestra motivación? ¿Cuál? ¿Qué nos va a motivar? Porque muchos, debemos decir algo, muchos esposos estamos desmotivados. Estamos desmotivados. Hay una falta de motivación y esa falta de motivación es por falta de entendimiento, porque no hemos entendido nuestra responsabilidad. Nuestra motivación debe de venir de Dios, hermano. Si no viene de Dios, nuestra motivación no va a ser efectiva. Si nuestra motivación no viene de Dios, no va a ser efectiva. Una vez más, pon atención, estoy hablando a creyentes. Esto que le estoy diciendo a alguien que no tiene a Cristo en su corazón le va a ser totalmente irrelevante. Le estoy hablando a cristianos, a hombres de Dios. Tu motivación debe venir del Señor. Ya hemos dicho que la manera del amor que Dios nos pide hacia nuestras esposas debe ser sacrificial, purificador, generoso e inquebrantable. De eso hemos hablado ya. ¿Qué nos va a motivar a que lo hagamos así? ¿Qué nos va a motivar a que amemos como Cristo amó a su iglesia, sacrificialmente, purificando, siendo generosos y de manera inquebrantable? Bueno, la respuesta está en el texto base, Efesios 5:32. Efesios 5:32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Dónde está la respuesta? Dirá alguien. Bueno, ¿por qué debo amar a mi mujer de manera sacrificial, purificándola, siendo generoso y nunca abandonarla? ¿Por qué debo amar así a mi mujer? ¿Por qué debo llevarla a la santidad cada vez que pueda? ¿Por qué debo preocuparme por ella? ¿Por qué debo comprometerme a mí mismo a darle un amor inquebrantable? Lo cual significa que debo de perdonarla todo el tiempo, rápidamente, de manera incesante. Hágame lo que me haga mi esposa. Tengo un llamado a perdonarla rápido y nunca abandonarla. Pase lo que pase, suceda lo que suceda. Nunca abandonarla y en el proceso nunca amargarme. A eso nos llama el Señor. Eso es ser responsable. ¿Qué me va a motivar? ¿Cuál es la motivación? Escucha, la motivación debe de estar en la naturaleza
sagrada del matrimonio. Lo vuelvo a repetir. Debe de estar en la naturaleza sagrada del matrimonio. Lo vuelvo a repetir. Nuestra motivación debe de estar en la naturaleza sagrada del matrimonio. Entender esto, hermano, es muy importante, es fundamental, porque entender esto nos hará ser responsable y estar constantemente motivados. Yo no sé cuántos vieron Indiana Jones ahora que está tan de moda, pero no esta última película, no. Yo no sé cuántos vieron Indiana Jones y la última cruzada. ¿Se acuerdan de esa? Fue la tercera que hicieron, porque ya van 5. La tercera, cuando Indiana Jones todavía era joven y montaba caballo de a de veras. Si tú recuerdas esa película, y si no, vela y busca esa escena, está casi al final. De hecho, es la última escena importante de la película. Es una escena donde Indiana Jones encuentra la cueva donde está el Santo Grial. Al interior de la cueva, después de que pasa varias pruebas, se encuentra una mesa con muchas copas. El Santo Grial está escondido ahí. Pero sentado al interior de la cueva hay un caballero templario con su cota de malla, con su lienzo, con su vestidura, con esa gran cruz que los templarios tenían y con una enorme espada en su mano. Pero hay un asunto con este guerrero. Es un guerrero viejo, anciano, arrugado, decrépito. Y este hombre, hermano, cuando entra, en este caso el personaje de la película Indiana Jones, este hombre, este guerrero cruzado, levanta su espada e inviste, dispuesto a defender, dispuesto a pelear por el Santo Grial. Él tenía una misión. ¿Cuál era la misión? Defender el Santo Grial, cuidar el Santo Grial. El Santo Grial, para los que quizá no ubican, se supone que es el recipiente, la copa o el vaso donde bebió vino Jesús en la última cena. Eso es el Santo Grial. Y en esta historia fantástica de esta película, el caballero templario está muy débil, no tiene fuerza. El paso de los años, de alguna manera sobrenatural, hermano, ha sobrevivido siglos, pero todavía está dispuesto a combatir hasta la muerte por cuidar ese lugar, ese espacio, ese recinto y ese objeto. ¿Cuál es la razón de tan grande responsabilidad de este hombre que ya no tiene fuerza, está débil, casi no ve, apenas y con esfuerzo en la escena que nos muestran levanta la espada, casi se va de espaldas cuando levanta la espada? Pero ¿qué lo motiva a enfrentarse? ¿Qué lo motiva a sentir gran responsabilidad, soportando soledad? ¿Quién sabe cuántos siglos, hermano, en completa soledad, sin hablar con nadie, pero dispuesto a defender una causa? ¿Por qué? Solo hay una respuesta: lo sagrado de su misión. Lo que nos dicen de alguna manera es que ese hombre entendía que lo que él hacía era muy sagrado, era muy santo, era muy elevado, era prácticamente una encomienda que había recibido de Dios mismo. Esa es la respuesta de nuestra motivación. La respuesta a la motivación como esposos para amar a nuestras esposas es que es muy sagrada la misión de cuidar, de proteger, de guiar a nuestras esposas. ¿Por qué? ¿Por qué es sagrado el matrimonio? Porque representa la unión de Cristo con su iglesia. Y no hay nada más sagrado en el cosmos que la unión de Cristo con su iglesia. Un matrimonio entre cristianos es el retrato de Cristo con su iglesia. Por eso es un misterio tan grande. Es un símbolo santo que nos habla de esa relación
maravillosa de Cristo con su iglesia. Por eso, hermano, aún los jóvenes deberían de entender esto, aún cuando no estén casados. Los jóvenes deberían mirar el matrimonio como algo santo. Hemos dejado de ver el matrimonio como algo santo. Los jóvenes deben de volver a ver el matrimonio como algo santo. Por eso, los jóvenes, si vieran lo santo del matrimonio, podrían guardarse, ser pacientes antes de casarse, en vez de estar buscando tener relaciones sexuales, o en vez de estar buscando el rincón más oscuro para dejarse llevar por caricias inmorales. Eso los debería llevar a buscar el consejo de sus padres para que encuentren a la persona correcta. Deberían honrar el matrimonio aún antes de casarse, por lo santo que el matrimonio representa. ¿Por qué crees que los católicos elevaron el matrimonio a sacramento? Yo no estoy de acuerdo en que el matrimonio es un sacramento para la vida eterna. Yo no estoy de acuerdo en que el matrimonio es algo que tenemos que hacer para obtener salvación, como dicen los católicos. La Biblia es clara, solamente hay 2 sacramentos, el bautismo y la Santa Cena, pero eso no significa que haya otras cosas santas. Y el matrimonio es una cosa santa, es una relación santa que el Señor ha diseñado porque representa la unión santa de Cristo con su iglesia. Así que escucha bien, el amor no es una emoción máxima. El amor es un compromiso santo. Es una enorme responsabilidad. Y terminemos, hermano. Dijimos que todo comienza con nosotros como varones. Si todo comienza con nosotros, porque somos nosotros los responsables directos, entonces tenemos que hacer algunas cosas. ¿Cómo qué cosas? 4 cosas prácticas. Reconozca que has fallado. Reconozca que ha fallado. Hermano varón, con sinceridad y delante de Dios, he fallado, he fracasado. Y hágalo todas las veces que sea necesario, no solo hoy, todas las veces que sea necesario. Hermano precioso, saquemos la basura de nuestras vidas. Saquemos la basura, es decir, confesemos nuestro pecado delante de Dios. Confesemos nuestro fracaso y nuestra debilidad. Entonces, número 1 es reconocer. Número 2 es sacar la basura, confesar el pecado. Número 3, muy importante, regresa a la palabra de Dios, por favor. Regresa a la palabra de Dios. Comienza poco a poco. Comienza de a poco, leyendo un versículo, leyendo 2, unos pocos minutos, pero hazlo diario. Escucha mensajes de sana doctrina. Deja de estar escuchando basura evangélica que nada más quiere apelar a tus emociones, pero no a tu espíritu para que te santifiques. Y por favor, no dejes de congregarte. Hermano, los hombres son los primeros que debemos de llegar al culto y sentarnos hasta adelante. Yo no sé si tu esposa no quiere venir, yo no sé si ella no quiere escuchar el consejo de la palabra. A lo mejor tu esposa dice: hoy no puedo, hoy no quiero ir al culto, pero tú sí, sé hombre. Y en vez de quedarte apapachando a tu esposa, su flojera o su enfermedad o lo que sea, ven al culto. Venga, escuche y aprenda. Y 4, regresemos a vivir una vida obediente. Pidamos a Dios fortaleza. Pidamos a Dios, no podemos solos. Nuestra motivación es cuidar algo que es sagrado. ¿Nuestra esposa lo va a reconocer? Quizá no. Si tú dices: ahora sí voy a hacer todo eso para que mi esposa me reconozca, para que mi esposa deje de comportarse, me entienda y me valore, ¿lo va a hacer? Quizá no. Quizá sí. Lo más seguro es que quién sabe. Pero nuestra motivación no es mi esposa. Porque si tu motivación es tu esposa, ya fracasaste otra vez. Si tu motivación es tu esposa, vas a vivir fracasado toda tu vida. Mi motivación es que Cristo ama a su iglesia y eso es algo santo. Y yo soy llamado a cuidar lo que Dios me ha dado porque también es algo santo. Tus hijos lo van a apreciar. Tus hijos te van a decir: ay papi, wow, qué buen papá, qué buen marido, qué buen esposo, qué buen líder. Quizá no. Quizá te van a decir: papá, pues sí es lo que tienes que hacer, ¿no? No te creas tanto porque te estás esforzando un poquito.
Pero no importa. No importa, hermano, que los hijos lo valoren. La realidad es que la mayoría de los hijos no valoran a sus papás hasta que se casan y tienen hijos. Esta es una realidad, hermano. Así que no importa si tu hijo te dice, ay, bien hecho, papá. Oh, te valoro, te aprecio, eres importante. No, eso es lo que tú tienes que decirle a tus hijos. Así que ni tu esposa te lo reconoce, no importa. Tus hijos lo aprecian, no importa. Nuestra motivación es más elevada que tu esposa y que tus hijos. Nuestra motivación es más sublime que tu esposa y que tus hijos. Porque tu esposa no te dio salvación, ni tus hijos te dan ejemplo. Quien te dio la salvación es Cristo, y quien te dio ejemplo de cuidar lo santo es también Jesucristo. Nuestra motivación, entonces, demos un aplauso al Señor. Nuestra gran motivación viene entonces, ¿de dónde? Del gran ejemplo que Cristo nos dio, amándonos a ti y a mí. ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo lo miras tú, hermano? ¿Dañado? ¿Desgastado? ¿Derruido en sus murallas? ¿Como Nehemías? ¿Con las puertas pasadas por fuego? Así como lo ves. Estoy hablando a los hombres. Así como lo ves, te tengo que recordar lo que hemos insistido. Así como tú ves tu matrimonio, tú eres responsable. ¿Has fracasado? Quizá no en todo. Gloria a Dios. Quizá no en todo, pero quizá en algo sí. Comencemos hoy, aceptando la responsabilidad, pidiendo perdón, orando por nuestra esposa y por nuestros hijos. Y luego dejarnos al Espíritu Santo, porque no podemos hacer sin el Espíritu Santo. Y pidamos al Espíritu Santo fortaleza para que podamos un poquito cada día enfocarnos en Él. No importa cómo veas tu matrimonio, yo tengo la esperanza de que así como lo veas, tu matrimonio pueda ser lo mejor de tu vida.